Del hemisferio sur, ganador de la Copa Melbourne en 1930. El príncipe de los pura sangre, Nijinsky, que barrió en los años 70. Y Secretariat, que batió el récord de 31 victorias en Belmont Stakes en 1973, el logro considerado más grande en la historia de las carreras. Estos legendarios caballos están ahora muertos, pero su sangre continúa en sus descendientes. Es una línea que se remonta hasta los caballos de la antigüedad, las bestias de la guerra. Nijinsky, que murió plácidamente en Kentucky en 1992, fue un príncipe de sangre real dentro de los caballos. No hay 50 formas de luchar, solo hay una, ser el mejor. La lucha del hombre contra el hombre es probablemente tan antigua como la caza, su ritual y su magia. Las paredes de las tumbas egipcias en Beni Hassan se pintaron en el 2300 a.C. En ellas se ilustran con gran detalle los movimientos, sujeciones y llaves del deporte de la lucha en el antiguo Egipto. Poco ha cambiado en los últimos 4000 años. Sobreviven 80 estilos diferentes de lucha por todo el mundo. Sus orígenes se pierden en el folclore. Irónicamente, el más famoso y difundido es quizá el más reciente. Su historia está bien documentada. El judo, el arte de la flexibilidad, fue desarrollado a finales del siglo XIX por el doctor Jigoro Kano, en base a los más antiguos principios del Jujutsu, el arte de la suavidad. Se convirtió en una parte fundamental del sistema educativo japonés y rápidamente pasó a formar parte del deporte moderno. El deporte ya estaba extendido por todo el mundo. Un holandés, Anton Geesing, ganó la medalla de oro en categoría abierta para humillación de los japoneses. 20 años después, en Los Ángeles, Yosuhiro Yamashita, el mejor judoka de todos los tiempos, devolvió el orgullo a los japoneses, ganando el título de la máxima categoría a pesar de estar seriamente lesionado. También Japón es la sede de la lucha por excelencia, una competición que rememora imágenes de los antiguos duelos de fuerza, el sumo. Durante al menos 1 millar de años, el sumo ha sido el deporte por excelencia del Japón. Estuvo patrocinado por una sucesión de emperadores y se convirtió en parte fundamental del entrenamiento de los guerreros samuráis. En épocas más recientes alcanza cumbres increíbles gracias a héroes gigantes de el dojo, como el gran Futabayama entre 1936 y 1943, y Taiyo, ganador de 32 torneos en los años 60 y 70. La mística del sumo japonés comenzó a extenderse por el mundo en 1972. El hawaiano Takaniyama se convirtió en el primer ganador no asiático de la Copa del Emperador. Los años 80 constituyeron la era de El Lobo. El gran Chiyono Fuji, cuando se retiró en 1991, había ganado más combates que ningún otro campeón. Era importante para mí dar el máximo, por mi familia, mis hijos. Esto me daba seguridad y a la vez me proporcionaba una mejor forma de vida, unos buenos amigos y mucho reconocimiento personal. Daba todo y obtenía mucho más como recompensa. Nuevas estrellas como Takahanada son ahora ídolos del sumo dojo, los herederos de las antiguas técnicas de la lucha ancestral del hombre contra el hombre.
Existe algo instintivo y natural que es anterior al cielo y la tierra, inamovible e incomprensible. Se encuentra en todos los sitios y nunca llega a desaparecer. Puede ser considerado como la madre del universo. En el Oriente, una herencia que se ha convertido en una importante parte del mundo deportivo comenzó su vida como núcleo central de la religión y filosofía asiáticas. Las artes marciales constituyen el alma del guerrero. Sistemas de lucha que se han adaptado al deporte competitivo tienen su origen en el este. Todos tienen formas espectaculares de exhibir su fuerza. Hay muchas formas de artes marciales, pero todas tienen un origen común. En Kerala, al sur de la India, el Kalaripayattu, un misterioso modo de combate, es practicado en nuestros días de acuerdo con normas descritas en templos de hace 1500 años. En esa época, los viajes desde las civilizaciones clásicas del oeste a través del Oriente Próximo hasta las civilizaciones de la India y China estaban en su máximo apogeo. Las técnicas de lucha y métodos de entrenamiento militar pudieron ser difundidas por los ejércitos. El Kalaripayattu parece aglutinar el estilo oriental y el occidental. Pudo ser una forma de combate común a todos los soldados de la antigüedad, tanto en los ejércitos del este como en los del oeste. También puede tratarse del origen ancestral de todas las artes marciales. En el año 520 después de Cristo, un monje indio llamado Bodhidharma se trasladó a China, al templo Shaolin. Nació al sur de la India, donde muy bien pudo haber aprendido técnicas de lucha parecidas a las del Kalaripayattu. Se le reconoce como el fundador del budismo Zen y se dice de él que pasó 9 años en Shaolin, mirando fijamente la pared de una cueva, escuchando los gritos de las hormigas. También es considerado como el padre de las artes marciales. Los monjes del templo Shaolin se hicieron famosos en toda China por su habilidad en la autodefensa. Se enseñaron técnicas cuerpo a cuerpo y el manejo de las armas. El templo desapareció en el período de la Revolución Cultural Comunista en los años 60. Sin embargo, ahora ha vuelto a abrir sus puertas antiguas a jóvenes novicios que están aprendiendo de nuevo las técnicas Zen de Bodhidharma, el maestro indio del iluminismo. Las artes marciales se extendieron desde Shaolin por toda China y el resto de Asia, estrechamente unidas a la expansión del budismo. Tanto las artes duras directamente asociadas con el budismo, como las artes blandas que se enmarcan en la más antigua filosofía china del taoísmo. La China moderna ha vuelto a estas tradiciones con deportes como el wushu, que forma parte de los Juegos Asiáticos. Tradiciones de otros países asiáticos han recibido con casi total seguridad influencias de las técnicas chinas. El Krav Kabong, una técnica de lucha de Tailandia, se enseña todavía a los jóvenes. En el norte, especialmente en Corea, las artes marciales, como el tradicional arco, han conseguido que los arqueros coreanos sean enemigos a batir en los modernos Juegos Olímpicos. Su deporte de combate más famoso, el taekwondo, está estrechamente relacionado con las técnicas Shaolin. El taekwondo, ahora deporte olímpico, tiene unos 2000 años de antigüedad. Los coreanos opinan que los métodos Shaolin tienen su origen en el taekwondo y no al revés.
Es probable que los sistemas de lucha orientales tuvieran orígenes relativamente difusos, si no hubiera sido por la influencia del Japón y su arte marcial conocida como mano vacía o karate. El karate se desarrolló en la pequeña isla de Okinawa, más próxima a China que a Tokio. Tras la conquista de la isla por los japoneses en 1609, las armas fueron prohibidas en la isla, así que los habitantes de Okinawa volvieron a su tradicional arte marcial, al te, el arte de la mano. Los isleños practicaban en secreto. La nobleza continuó practicando el te, mientras los campesinos usaban cualquier artilugio de labranza que pudiesen convertir en arma. Los okinawenses tomaron prestadas muchas de las técnicas de la tradición Shaolin y el karate se convirtió en una síntesis de estilos chinos y te, el arte tradicional de Okinawa. El karate se extendió con rapidez por todo el mundo hasta convertirse en el arte marcial más famosa. Sin embargo, los japoneses tienen muchas más. Judo, kendo, yabushame y muchas otras artes marciales florecían en Japón, donde el alma del guerrero todavía se practica por miles de seguidores en una tradición que puede remontarse al templo Shaolin y a las casi perdidas artes de la antigua India. Pero cuando el estallido de la guerra resuene en nuestros oídos, entonces imitad la acción del tigre. Tensad los músculos, que hierva vuestra sangre, disfrazad la dulce naturaleza con el ceñudo rostro de la furia. Los deportes de lucha en la civilización occidental siguieron una ruta mucho menos filosófica que sus equivalentes orientales. El entrenamiento militar y el perfeccionamiento de las técnicas en el uso del arco y la espada dominaron la tradición occidental. En la Edad Media, los caballeros descansaban de los sangrientos encuentros de la guerra en los torneos, que eran igualmente violentos, para ganarse la admiración de las bellas espectadoras. Los grandes torneos desaparecieron cuando las habilidades del caballero fueron inútiles ante el poder de las armas de fuego. Sin embargo, en Europa todavía se mantiene su colorido en festivales locales que recrean el esplendor de una época en que la guerra era guerra y el deporte preparación para ella. En la actualidad, los encuentros mortales con lanza en los torneos han sido reemplazados por los golpes en el ring. La mayor parte del deporte europeo tiene su origen en los torneos, festivales y competiciones basadas en la destreza del arquero, del jinete y el manejo de la espada. Todo esto fue parte de los requisitos del servicio militar. Las competiciones tradicionales de arco aún sobreviven en muchos rincones de Europa. Algunas de ellas tienen cientos de años de antigüedad. A principios del siglo XVI, el gran artista renacentista alemán Alberto Durero ilustró un tratado del arte de la esgrima para el emperador Maximiliano I. La esgrima se convirtió en un distintivo de caballeros más que en una destreza para la guerra. De este modo, el deporte comenzó a separarse de las luchas. La esgrima es en la actualidad un deporte olímpico más que una forma de entrenamiento militar. Mientras que el arco y la esgrima abandonaban sus orígenes para convertirse en deportes modernos, el arma que los había sustituido en los campos de batalla también comenzó a usarse en duelos deportivos a la vez que en los combates militares. El tiro con pistola se unió al tiro con arco y al corte y embestida del sable para convertirse en arma de deporte de competición.
En el ring brillantemente iluminado, el hombre vive una situación extrema. El boxeo se ha convertido en teatro trágico. Es el drama del género humano. El más excitante y popular deporte de lucha occidental es el boxeo, el único deporte que puede ser descrito como brutal y noble al mismo tiempo. Los griegos introdujeron el boxeo en los antiguos Juegos Olímpicos. Usaban suaves guantes de cuero como los boxeadores de hoy en día. Sin embargo, los púgiles romanos usaban el cestus, una armadura de hierro para las manos, capaz de causar horribles heridas e incluso la muerte. En el circo romano, los asaltos debieron de ser encuentros terroríficos. Los combatientes, pobres hombres obligados a luchar, intentaban conseguir una vida mejor aprovechando su fuerza y su habilidad. El deporte no ha cambiado mucho. El boxeo dejó de practicarse en el siglo IV a medida que el circo romano se hacía más sangriento con los concursos de gladiadores. No resurgió hasta la Edad Media. El obispo de Gubbio, en Italia, fue aficionado al boxeo y fue declarado su santo patrón. Se mantuvieron algunos combates en Venecia durante las fiestas que la ciudad celebraba como gran potencia marítima comercial. De todas formas, se conoce poco sobre esto. Es probable que el boxeo se hubiese convertido en una tradición popular. Los combates se habrían celebrado en ferias y festivales. Los gondoleros venecianos tuvieron su propio campeón, Tito, Alberto de Carni. Tito se trasladó a Inglaterra en 1715 para combatir con el gran campeón inglés James Figg. Figg fue el gran promotor del boxeo como deporte en Londres. Allí abrió su escuela para la noble ciencia de la defensa en 1719. Su sucesor, Jackie Broughton, el padre del boxeo, se convirtió en campeón inglés en 1791 y perfiló las primeras reglas del ring. Otro gran campeón fue Tom Johnson, que derrotó a Isaac Perrin a pesar de una diferencia de peso de 32 kilos. Daniel Mendoza, a la derecha, el primer campeón judío, y Jem Belcher, el Napoleón del ring. En 1811 tuvo lugar un importante acontecimiento en Leicestershire, en Inglaterra. Tom Molineaux, el campeón de América, se enfrentó al campeón de Inglaterra, Tom Cribb. El combate, celebrado en un campo de rastrojos, fue el primero por un título mundial en la historia del boxeo. Fue una terrible pelea ante una multitud de 25.000 personas. El título fue para Cribb y, a pesar de las reglas de Broughton, se permitieron agarrones, empujones y golpes ilegales. Con la introducción de las normas modernas del boxeo, bajo la supervisión del marqués de Queensberry, en 1869 apareció el boxeo tal y como se practica hoy. Boxear es una pasión, una profunda emoción que jamás se puede olvidar. Pienso morir boxeando porque el boxeo está dentro de mí. Como boxeador he caminado con él, hablado con él, vivido con él. Me resulta imposible no sentirlo. Yo era pobre. El boxeo me dio la oportunidad de hacer algo con mi vida. Con él pude ganar dinero y tener éxito en la vida. Igual que los pobres hombres aprovechaban en el Imperio Romano su habilidad en la lucha para conseguir bienestar y fama, los jóvenes actuales aún sueñan con ser campeones del mundo. El boxeo siempre ha sido el deporte de la oportunidad, el modo de salir de los suburbios a pesar de los sufrimientos y daños que se encuentren en el camino. El boxeo es un juego duro. Pero si un joven tiene talento para trepar hasta lo alto de la cumbre, la fama y la fortuna le esperan en el boxeo.
Sugar Ray Robinson es considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos. En 1951 se encontraba en su mejor momento. Ese año ganó el título mundial de los pesos medios a Jake LaMotta, en uno de los combates de boxeo más memorables. Ray Robinson is the new middleweight champion of the world. Las categorías más ligeras fueron el centro del periodo más intenso de rivalidad en la historia del boxeo, en la década de los 80, cuando los cuatro fantásticos luchaban por sobresalir: Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Marvin Hagler. Combatieron implacablemente en una campaña a cuatro esquinas durante toda la década. Los críticos todavía discuten quién era el mejor. Sin embargo, siempre han sido los hombres del peso pesado los grandes focos de atracción. El gran John E. Sullivan batió a Jake Kilrain en el último combate de Bare Knuckle en 1889. El chico fuerte de Boston se convirtió en una celebridad y ganó $1 millón con sus combates. El título de peso pesado se había convertido en el más premiado del deporte. Su sucesor fue James J. Corbett, de California. El Dandy de California fue un heraldo de la nueva era en Queensbury, con guantes y todo. Corbett cedió el título a un inglés, Bob Fitzsimmons, ante la primera cámara de cine en el mayor suceso deportivo de 1897. Ningún hombre americano de raza negra había logrado vengar la dudosa derrota sufrida por Tom Molineaux en 1811 hasta la aparición de Jack Johnson. Johnson arrebató el título a Tommy Burns en Australia en 1908. Sin embargo, su carrera fue accidentada. Sus logros en el ring fueron ensombrecidos por las luchas que mantenía con el establishment blanco del boxeo. Fue encarcelado por vivir con una mujer blanca y pasó muchos años apartado del ring. Tras una frenética búsqueda, se encontró una gran promesa blanca, Jess Willard, un gigante de 2 metros, para devolver el título a la raza blanca. Finalmente Johnson cedió el título ante Willard en un durísimo combate de 26 rounds, en medio del calor de La Habana a los 37 años. El Manasseh Mauler fue el siguiente gran campeón. Jake Dempsey reinó durante la época de oro del deporte americano. Ganó uno de los combates más espectaculares jamás visto en un ring contra Ángel Firpo de Argentina en 1923. El combate solo duró 2 asaltos, pero tuvo 11 derribos. Dempsey perdió finalmente su título ante Gene Tunney en 1926, pero un año después casi lo recuperó en uno de los combates que más controversia han despertado en la historia del boxeo. Dempsey, con calzón negro, noqueó a Tunney en el 7º asalto, pero se equivocó al dirigirse a la esquina neutral. El juez detuvo la cuenta, dando tiempo a Tunney para recobrar el sentido. Tras 16 segundos largos en el suelo, el púgil se levantó para ganar el combate por puntos. La era del gran Dempsey había terminado. Diez años después, llegó a los pesos pesados otra leyenda, el bombardero Joe Louis. Joe Louis ganó el título a James J. Braddock en 1937. Sin embargo, su combate más famoso fue contra el campeón alemán Max Schmeling, un año más tarde. Destrozó al púgil en solo 124 segundos. Rocky Marciano dominó la época de la posguerra. Había terminado finalmente con la carrera de Joe Louis, ganándole por KO en un intento de Louis por regresar al ring.
Jersey Joy Walcott puso en apuros a Marciano en un combate por el título en 1952, pero este ganó en el 13º asalto. Se retiró para convertirse en el único campeón imbatido. Marciano solo medía 1,82 m. Floyd Patterson, su sucesor como campeón, cuando Marciano se retiró en 1956, medía solo 1,82 m y pesaba 86 kilos. Patterson fue un gran campeón, un hecho ampliamente demostrado cuando venció al sueco Ingemar Johansson en 1960. Se convirtió en el primer hombre en recuperar el título de los pesos pesados. Pero Patterson fue el fin de una era. Los campeones del moderno cuadrilátero son Goliaths. Su media de altura oscila en torno al 1,90 de estatura y 102 kilos de peso. Sin embargo, de todos los gigantes del boxeo, un hombre sobresale entre todos, la figura más carismática de la historia de este deporte, Muhammad Ali. I am the greatest. Ladies and gentlemen, this is Cassius Marcellus Clay. He's young, he's handsome. They know it. He's a poet, a prophet, and many people believe he'll be the next heavyweight champion of the world. Cassius Clay ganó el título mundial a Sonny Liston en 1964. Desde entonces nada sería igual. Él es quien dio a muchos otros que no eran lo bastante valientes el coraje y el valor de arriesgarse. Cambió su nombre, cambió el concepto del boxeo y cambió la cara del deporte para siempre. Su victoria contra George Foreman en el estruendo de la jungla en 1974 para recuperar el título de los pesos pesados perdurará en la memoria de todos los que lo vieron. Commanding presence as a boxer gave him a platform from which he could speak in a way that I don't think any other athlete has spoken in my lifetime. En 1975, Muhammad Ali saltó de nuevo al ring brillantemente iluminado. Él describió el emocionante espectáculo de Manila como el combate que más le había acercado a la muerte. Apabulló a su oponente, Joe Frazier, hasta su rendición. Frazier se negó a levantarse de la silla en el último asalto. El boxeo forma parte de los instintos primitivos del deporte. Muhammad Ali ha pasado su vida en el teatro trágico. Ha formado parte del drama del género humano. El boxeo es mi razón para estar aquí. El boxeo es también el medio para situarme en la vida. Lo que me hace ser el segundo hombre más conocido del mundo. Necesito boxear porque lo siento en el corazón. Él inspiró a todos. Muhammad Ali es más grande que negro, más grande que blanco. Es el campeón por siempre.